Bienvenidos a La Clave, un programa de debate que responde a la situación actual del pueblo de indignación y descontento con el gobierno. Porque creemos que la clave es el diálogo, pero un diálogo que conduzca a la acción y no a la resignación como el gobierno actual pretende premiar y promover. En el anterior programa con José Luis Centella, Elena Galán y Sara Marech, llegamos a la conclusión de que las únicas armas de las cuales que disponemos son la concienciación, la participación ciudadana en protestas, la recogida de firmas y esperar a que el PP dimita o, en su defecto, que llegue el siguiente periodo electoral. En gran parte del programa anterior se hizo una exposición de los problemas de la educación pública en la que se criticó una inversión en una tecnología que los profesores no han aprendido a controlar, o la formación poco acertada de los mismos, entre muchas otras cosas. Pero lo que queremos rebatir hoy es que estamos tan indefensos ante el sistema y para ello hemos traído a unos invitados muy centrados en la lucha. Con nosotros tenemos a Francisco Molero. Con 24 años es educador social en una comunidad terapéutica llamada Las Lomas, que ayuda a los drogodependientes y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ha participado en infinidad de actos del Sindicato Andaluz, incluido el asalto a Mercadona, siendo el detenido más joven del mismo. También a Rafael Doblas, más conocido como Fali, que es activista social. Colabora con movimientos tales como Stop Desahucios, la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, El Banco Bueno y muchas otras actividades concienciadoras y de lucha social. Y para terminar, tenemos con nosotros a Alberto Watson, que es un activista perteneciente a Izquierda Unida y al Partido Comunista Español. Su marco de actuación abarca desde parar desahucios hasta la participación en escudos humanos en Palestina, a donde se dirige en breve. Señor Alberto Watson, ¿qué podría usted decirnos de la lucha y los cambios a lo largo de la historia? Un breve resumen. Bueno, cuando las condiciones de la sociedad han requerido que la población tomara las riendas de la situación, pues se han dado efectivamente procesos revolucionarios, se han dado procesos donde la población ha tomado la calle, ha tomado las instituciones y hoy en día pues seguimos incluso celebrando, como celebran en Francia, la Revolución Francesa, que en su momento pues fue un proceso bastante sangriento, pero que dio lugar a un nuevo proceso y a una nueva forma de entender la política y el modelo de Estado, ¿no? Allí, pues definitivamente cuando se acaba con la monarquía, que es una monarquía corrupta, que es una monarquía que imprime unas condiciones de vida a la mayoría de la población, es esta la que decide eventualmente tomar las riendas del poder. Eso también pues ocurre con la Revolución Soviética, donde las grandes mayorías del pueblo, pasando hambre incluso, pues ven que con una clase dominante y monárquica corrupta como era la de los zares, pues también deciden tomar las riendas del poder. Efectivamente, la calle es la única posibilidad que en este momento nos queda, dado que no existen medios, aparte del vuestro, con la clave que da esa oportunidad, esa posibilidad alternativa de poderse expresar. Definitivamente, no teniendo medios de comunicación donde se nos oiga, pues tenemos que recurrir a eso, a la movilización, a la calle y a concienciar a las mayorías. ¿Qué opinan de esto? Bueno, estoy de acuerdo. Creo que hay mucho por hacer, ¿no? Digamos como que están los medios del sistema, los medios burgueses, pero también tenemos los medios alternativos y como ustedes mismos y hay que meter caña por ahí. ¿Alguna aportación? Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Que por desgracia, por así llamarlo, pues tenemos los medios de comunicación hoy en día en el Estado español totalmente a favor del gobierno, ¿no? Un gobierno fascista y terrorista, ¿no? De verdad, ¿eh? Que no te deja casi opinar ni debatir bueno, y como bien ha dicho nuestro compañero Alberto, pues gracias a La Clave, que es un medio alternativo, ¿no? Que nos da la oportunidad de poder expresarnos y poder debatir algo, por lo menos, ¿no? Y es bonito. ¿Qué me puede usted decir de la Revolución Soviética como método de lucha social? O incluso podemos empezar por la francesa. ¿Considera usted que fue un movimiento efectivo o que quizás se pudo llegar a ir de las manos? Bueno, existen muchas sensibilidades que participaron de
esa revolución. Definitivamente no era un grupo homogéneo, habían intelectuales, había mucha diversidad en el entorno que se revela. Empiezan con la toma de la Bastilla de forma popular y empieza a extenderse, adhiriéndose a él pues muchos sectores, ¿no? Efectivo, definitivamente fue muy efectivo. Lo más efectivo fue tumbar a la monarquía. Ese es uno de los conceptos que muchos activistas pretendemos cuando estas monarquías especialmente pues no son transparentes, son corruptas, participan de incluso dando legitimidad a procesos dictatoriales o fascistas, como en el caso de España, ¿no? Claro que sirve, se convierte en un referente. La Revolución Francesa se ha extendido no solamente por Europa, sino por incluso Latinoamérica en su momento. En el mismo Haití, país el que yo conozco muy bien porque he residido muchos años en el vecino país de República Dominicana, se trasladan también los conceptos revolucionarios e incluso a España se traslada también parte de ese concepto revolucionario con la toma de España por las tropas napoleónicas, ¿no? Se pretende incidir, incluso gran parte de la clase intelectual española, también llamada francesada, entiende que lo que trae esa dominación francesa pues son conceptos también revolucionarios, ¿no? Definitivamente sirve y también se extrapolan más adelante a lo que ocurre en la Unión Soviética, en donde, pues efectivamente, como he comentado, pues existe una situación de total degeneración política, promovida obviamente por la clase dominante y por la clase monárquica, y lo podemos seguir extendiendo pues también a los procesos revolucionarios pues que inciden tanto en Vietnam como también en Cuba. Y más adelante empiezan a ocurrir también, gracias a la influencia de la Revolución Cubana, en todo el espectro de Latinoamérica, con los diferentes procesos revolucionarios, ya a un nivel pues en el que se implica las urnas y se implica una mayor concienciación. Yo he tenido la fortuna de poder vivir mucho tiempo en Latinoamérica y entiendo que son un gran referente para nosotros y tendríamos que vernos en ese espejo. Usted me ha hablado de que en la Revolución Francesa, por ejemplo, eran unos grupos muy homogéneos. Hoy en día se está hablando mucho de que las manifestaciones y las protestas actuales se usan para manipular a la población por parte de grupos de interés. Quizá viendo que la Revolución Francesa y la Unión Soviética terminaron en regímenes totalitarios, ¿usted cree que hoy en día las manifestaciones también se usan con fines, digamos, turbios? Bueno, es muy discutible, Samson, el término autoritario. Nosotros entendemos por democracia un proceso por el cual podemos ir a votar cada 4 años. Eso yo no lo entiendo como un proceso ni como un sistema realmente democrático. Yo entiendo mucho más democrático cuando existe democracia participativa. Por ejemplo, existe el caso de la Revolución Cubana, que ha sido también tildada de autoritaria, pero yo que conozco, he sido incluso hasta profesor voluntario en muchas ocasiones en Cuba y he visto mayores tendencias democráticas allí de participación ciudadana que las que encuentro en mi propio país, que se tilda de ser una de las democracias más avanzadas de Europa, ¿no? Entonces, la democracia participativa, el permitir el que la población participe de las decisiones, yo entiendo que eso es más democracia que el simple hecho de poderse presentar a unas elecciones o en el ámbito en el que se hagan. No obstante, hay elecciones cada 4 años también en Cuba, se presentan no políticos profesionales, ningún tipo de partido político, ni siquiera el Partido Comunista de Cuba se presenta a las elecciones, son representantes de las barriadas, son los representantes del pueblo, los que son elegidos democráticamente por el pueblo, el voto es secreto, la gente puede participar y el mismo conteo pueden participar hasta los mismos turistas que visitan la nación. O sea, son claros referentes de democracia transparente, popular. Eso no existe en nuestro país. Eso es uno de los temas que yo pues quisiera incidir hoy aquí. Y es que el hecho de que podamos participar cada 4 años, pero sí, efectivamente, pueden participar cada 4 años una serie de partidos políticos, pero donde solamente 2 en particular, que son los que más han adherido al sistema neoliberal que azota a la economía y a la sociedad española, pues pueden tener posibilidad de representación. No puede igualmente adquirir representación en el Parlamento partidos políticos minoritarios, y no tan minoritarios, porque el hecho de que Izquierda Unida pueda sacar la cantidad de votos que saca, pero que su representación sea mínima en relación, por ejemplo, con los 2 partidos dominantes, que son el PP
y el Partido Socialista Obrero Español, y que también quisiera corregirte en el sentido de que lo interesante aquí no sería solamente derrumbar o que dimita el Partido Popular. Tiene que haber un cambio en el modelo de sociedad, no solamente de un partido político en particular. El Partido Socialista Obrero Español le tendió la alfombra roja para que este actual Partido Popular pudiera ejercer este tipo de política que en este momento está siendo criminal. O sea, es un cambio de modelo. Tenemos que cambiar el modelo de sociedad. Tenemos que hacer una revolución democrática para hacerlo. Y en ello está la concienciación de las grandes masas y tomar la calle para poderlo hacer. Pero me gustaría que me respondiera a la pregunta, porque yo me estaba refiriendo a otros regímenes anteriores, no al cubano ni a la democracia actual, que por supuesto son discutibles, pero se sabe que después de la Revolución Francesa, al final sí terminó en un régimen totalitario, no como los de ahora quizás, y la Unión Soviética también con Stalin. Entonces se puede pensar que estos movimientos triunfaron, que son los grandes movimientos de cambio que ha habido en la historia, triunfaron porque había unos intereses ocultos detrás de ello. Y hoy en día las manifestaciones, por lo general, suelen ser bastante horizontales. ¿Es posible que haga falta eso, quizás un interés oculto para que podamos tener fuerza en la calle? Definitivamente, cuando ocurren las revoluciones, tanto francesa como soviética, son un momento histórico en particular. Esas mismas revoluciones, ese mismo contexto, tal vez hoy en día pues no nos sirvan. En ese momento sirvió. El acabar con esa clase dominante en Francia y el imponer criterios revolucionarios ayudaron a que ese país hoy en día sea tal vez la segunda potencia europea, económica y social, con grandes posibilidades y con grandes aperturas democráticas como las que tiene Francia en este momento. La Unión Soviética en un principio efectivamente pues fue un proceso revolucionario que no lleva realmente a un Estado autoritario. Hay momentos en el proceso que efectivamente se dan unas circunstancias que definitivamente pues son sombras en la política y en la revolución soviética, ¿no? Yo me quedo más con la parte de la revolución de Lenin, que encabezó y que dirigió hasta su muerte de una manera muy interesante, de una manera bastante participativa. Y definitivamente Stalin, pues es eso lo que he dicho, es efectivamente autoritario, efectivamente es una persona con unos criterios dictatoriales, absolutamente de acuerdo con ello, pero no quitemos que se le debe también a Stalin el gran crecimiento industrial y el poder haber acabado con el nazismo, que en ese momento era el poder más criminal que existía. Si Stalin no hubiera existido en ese momento, dudo que Estados Unidos hubiera podido acabar ni con los aliados ni con nadie. ¿Tiene usted algo que decir? Sí, yo en eso difiero. Creo que a los nazis se les paró a pesar de Stalin, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos que tanto lo que se hablaba de Napoleón como de Stalin son como engendros históricos que, desde mi punto de vista, lo que hacen es capturar la revolución en función de su interés como casta social, ¿no? Concretamente en el asunto del stalinismo, ahí la preocupación, digamos, se mantenía toda la simbología y toda del comunismo, pero se desbarató la revolución, lo fundamental de la revolución, y a los revolucionarios y a las revolucionarias también se les reprimió, ¿no? Se sacó la teoría totalmente antimarxista del socialismo en un solo país, y de alguna manera eso ha mantenido, digamos, ahogada la posibilidad de la revolución mundial, ¿no? Desde mi punto de vista, el estalinismo. Y todavía hay mucha gente anticomunista, pienso yo, por culpa del estalinismo, ¿no? Entonces fue la población rusa, la clase obrera rusa la que paró a los nazis, y no creo ni que fuera ni buen político, ni buena estratega militar, ni buena persona, vaya, ni en mi opinión, ¿no? Pero ya está. ¿Tienes algo que comentar? Sí, no, yo no difiero, o sea, no has discrepado en absoluto conmigo. Yo de ninguna de las maneras he puesto a Stalin como un ejemplo, para nada. Es más, he reconocido que es de las épocas más sombrías de la Revolución Soviética. Pero uno no puede dejar de ser marxista-leninista, como es mi caso, porque hayan existido engendros, como tú bien has dicho,
Porque entonces, ¿quién sería cristiano en este planeta? Que es la religión más extendida. Cuando hemos tenido pues papas nazis, hemos tenido procesos de depuración, la Inquisición misma, o como, por ejemplo, procesos de la liberación, la teología de la liberación han sido derrocados por el Papa que ha salido recientemente, que ha dimitido. No, definitivamente es una página negra, pero sigo insistiendo que tal vez gracias a ese elemento autoritario la Segunda Guerra Mundial acaba y el nazismo definitivamente es demolido. No nos engañemos, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial en un momento en el cual ya se había cumplido el segundo año de Guerra Mundial. O sea, ¿por qué Estados Unidos no se involucra antes? ¿Por qué espera a que sea Alemania quien invada Rusia? Bueno, también es cierto que Rusia se metió porque les atacó Alemania, y antes de que les atacara incluso llegaron a pactar con ellos para dividirse Polonia, o sea que tampoco tiene mucha excusa Rusia, porque entró porque le forzaron, al igual que Estados Unidos. Bueno, sí, efectivamente se repartieron Polonia, eso es cierto, pero lo que nos deja... Ellos firmaron un pacto de no agresión en un principio, pero eso también lo firmaron Chamberlain, el primer ministro británico, y el francés con Adolfo Hitler en un momento dado. Fueron pactos de no agresión porque se entendía que el equilibrio de fuerzas definía que tenía que existir un consenso. La misma Guerra Civil Española pues representa un antes y un después, porque las potencias occidentales no se alinean con una democracia como era la democracia y la legalidad republicana, y prefieren, no obstante, ser junto con Suiza las tres naciones que reconocen al Estado franquista sin haber terminado previamente la Guerra Civil. Sí, pero quizás no sea adecuado hacer a Stalin un héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque Correcto. Realmente entró no porque quisiera, sino porque le forzaron, al igual que todos los demás. O sea, no hubo ningún héroe en la guerra. No, definitivamente la Segunda Guerra Mundial fue una... no voy a decir una baraja, pero sí un tablero de ajedrez donde se movieron fichas. Definitivamente ese hombre, como he dicho, es un ser bastante deleznable para los que somos marxistas, pero definitivamente sí se jugó un rol que entiendo yo fue importante para acabar con el nazismo. ¿Tiene algo que añadir? Sí, bueno, yo como bien ha dicho nuestro compañero Fali, ¿no?, que más o menos pienso que... no digo que Stalin fuese malo de 100%, que fuese un monstruo y tal, ¿no? Pero sí hizo cosas que a mí en verdad no me parecía totalmente, no me parecían de izquierda, ¿no? Creo que entre comillas se le fue un poco la cabeza con la población, y eso creo que ha frenado a mucha gente a la hora de estudiar e investigar el comunismo, ¿no? Y la historia del comunismo y de la izquierda en Europa, ¿no? Y creo que eso en verdad ha frenado muchísima gente, ¿no? Y tienen esa imagen de que el comunismo es malo y es que es una dictadura y tal. Y la Revolución Española, sin ir más lejos, mi principal problema con el estalinismo es la función que se hizo aquí en la Revolución Española. Aquí podíamos estar mucho mejor si esa revolución no fracasa, y esa revolución no hubiera fracasado sin el apoyo inestimable de un sector de la República que estaba a las órdenes de los intereses de la burocracia rusa. Exactamente. Se ha hablado de algo muy interesante, que es que lo que hace falta no son unas elecciones o un... Pero perdona, Samson, sí. Estoy intentando digerir lo que ha dicho Fali. Perdón. Y si te refieres a la Revolución Española, ¿te refieres a la Revolución...? De los años 30. Porque en los años 30 quien trae la Segunda República a España son realmente los sectores monárquicos, son los ministros incluso de Alfonso XIII. No es un proceso revolucionario el que trae la República. Es más, nuestro partido... 36 y todo eso. 36, 37... Bueno, la única revolución que ocurre en ese periodo republicano es la revolución del 34 en Asturias, que es reprimida ferozmente por el general Franco. Del 36 en adelante, yo creo que básicamente el Partido Comunista ejerce un rol de resistencia que no lo ejerce ningún otro partido político. ¿Y quién desmanteló las comunas de Aragón y de Barcelona y de todo? Las comunas, tú te estás refiriendo a las luchas internas ácratas con comunistas, te refieres a... Bueno, allí hubieron luchas internas porque definitivamente la República no era un modelo político homogéneo. Como digo, 5 años de la República son presididos por Niceto Alcalá Zamora, que es de la derecha.
Entonces, allí tenemos el bienio negro, tenemos distintos partidos políticos que entran a gobernar, incluso el Frente Popular, que gana con mayoría en febrero del 36, representa un antes y un después. Eso es la parte que obviamente pues el golpismo monárquico no puede aceptar. Primero, que fuerzas de izquierda entren a gobernar en un país como España, donde la Iglesia tiene el poder que tiene y donde los terratenientes tienen el poder que tienen. Cuando se abre el espacio para una reforma agraria y para quitarle los privilegios a esa Iglesia dominante y fascista, que en ese momento no ha cambiado mucho hoy en día, pero en aquel momento era todavía mucho peor, definitivamente el Frente Popular hace políticas realmente revolucionarias. O sea, hace políticas de las que nosotros hoy en día, los que nos consideramos de izquierda, pues las propiciaríamos. Que intervengan o no intervengan, gracias iba a decir a Dios, gracias a que hubo alguien que apoyara a la República, porque como he dicho antes, las democracias occidentales abandonaron España. Solamente la Unión Soviética en ese momento prestó ayuda de aviación. Efectivamente vinieron algunos comisarios políticos que hicieron el trabajo de la República complicado, pero tenemos incluso a miles y miles de niños que pudieron salir hacia la Unión Soviética, invitados por ese país para no terminar siendo masacrados como lo fueron en los asedios de Madrid durante 3 años, donde murieron miles y miles de niños que fueron las grandes víctimas de esa contienda. Yo, en ese sentido, yo tengo que agradecerle personalmente a la Unión Soviética el rol que jugó, porque el resto de los países, Estados Unidos se alineó de forma sonrojante con el franquismo. Incluso aportó Henry Ford miles de vehículos para transporte de tropas, y la Texaco norteamericana aportó carburante para el movimiento de maquinaria militar. Incluso la brigada Lincoln, que son las brigadas internacionales que provienen de Estados Unidos, son castigadas a regresar de vuelta a Estados Unidos tras la guerra. Y son castigadas si se les dice claramente porque ustedes han luchado en el bando equivocado. O sea, Estados Unidos se posiciona. Y es más, cuando Estados Unidos pudiera haber, durante la Segunda Guerra Mundial, entrado por el sur de Europa para acabar con el nazismo por el sur, primero ideó el haberlo hecho por España, por el sur de España, hubieran entrado mucho de la resistencia republicana que se mantenía en la frontera con Francia, y unos por el norte y otros por el sur hubieran ahogado completamente a Franco, lo hubieran quitado de medio, hubiera regresado una república. Pero a Estados Unidos no le interesaba, estaban contentos con el rol que jugaba Franco en España, y por eso entraron por Italia. Mi opinión es que la Unión Soviética, bueno, no la Unión Soviética, sino a los dirigentes de la Unión Soviética que la habían traicionado tampoco les interesaba una revolución aquí. Ese es tu parecer, y muy respetable, pero como digo, la única potencia internacional que ayuda, y que ayuda de todas las maneras, de forma militar, de forma social, de forma solidaria, es la Unión Soviética. Aquí los malos no eran los rusos ni los soviéticos, aquí los malos eran en la opinión internacional, las potencias supuestamente democráticas que tenían que haberse alineado con la legitimidad republicana, y que finalmente pues reconocieron incluso el franquismo antes de que terminara la guerra civil española. Pero discúlpeme, el objeto a tratar del debate, más que las políticas internacionales de un régimen u otro, sería mejor tratar la revolución dentro del mismo país y las políticas de dentro del país, como que es lo que nos está afectando ahora mismo, que también nos afectan las políticas internacionales de España, eso por supuesto, pero quizás sería más interesante hablar sobre los métodos de lucha dentro. Ahora usted estuvo hablando de algo muy interesante, que es que no es tan importante el que se derroque al gobierno o que haya elecciones o que dimita, que un cambio de modelo en la sociedad, un cambio de las personas. ¿Podría hablar más de...? No, definitivamente hemos entrado en una espiral neoliberal que impulsa una serie de políticas donde la población, donde el votante, donde la ciudadanía no es realmente responsable ni rige los destinos de nuestra nación. Nuestra nación está regida básicamente por intereses, por monopolios y por los sectores financieros y bancarios. Desde Alemania, otra vez, como ya pasó durante la Segunda Guerra Mundial y durante el nazismo, las órdenes vienen de Berlín, nuevamente, en aquella época era un señor con un bigote, en este tiempo es una señora, pero definitivamente son los que aplican las políticas que aquí son aprobadas, y son políticas que definitivamente son criminales, están provocando que gente se termine
suicidando cuando padecen los desahucios, millones y millones de personas. Somos supuestamente la cantidad de empleos que se han perdido en la Unión Europea, estamos aportando la mitad de todos los desempleados que en los últimos tiempos han engrosado las listas a nivel europeo. A diferencia de muchos países europeos y esos que jugábamos supuestamente la Champions League de las economías mundiales, aquí no se dan las prestaciones sociales, por ejemplo, que se dan en países como Alemania, como Holanda, como Dinamarca, como Gran Bretaña, como Bélgica o Francia. Aquí una persona a la que se le acaba la prestación se queda de patitas en la calle sin ningún tipo de ingreso. En esos países no se deja al ciudadano completamente en esa situación de desamparo. Entonces es muy diferente la situación que países como Portugal, como Grecia o como España están sufriendo, a diferencia de cómo lo están sufriendo en el resto de Europa, definitivamente. A este nivel me gustaría mucho conocer la opinión de Fali, ya que usted ha hablado de un esclavismo que estamos sufriendo por parte de Alemania, pero es un esclavismo que está muy ligado a la economía. Es un esclavismo que está ligado muy a la economía. Ahora mismo somos dependientes de hipotecas, de préstamos y de los precios del petróleo, de la fruta. Y quizás Fali que quiera aportar algo del tema. Sí, bueno, durante el boom económico se le ha creado a la gente la ilusión de que se han inventado, digamos, una clase social, ¿no?, que sería la clase media, sin ningún tipo de base real ni científica, y la gente, digamos, ha vivido a crédito y bueno, todo eso ha reventado también por la avaricia, ¿no?, de los que tienen el dominio sobre esta sociedad, ¿no?, lo que comentaba Watson. Y bueno, esa es la situación que hay ahora mismo, ¿no? Es una situación donde mucha gente se ha arruinado de golpe. Hay todo un shock también en las personas que les bloquea para movilizarse. También hay la sensación en muchas personas de que eso no va a servir para nada. Bien, se han encargado también de meterle esto a la gente en la cabeza, y también las mismas derrotas y traiciones de la misma izquierda, de los mismos movimientos sociales, también ha aportado mucho. Y esa es la situación en la que estamos, ¿no? Una situación en la que el gobierno, la patronal y toda esta gente, no, ya sea la española o la alemana, por todos lados, digamos, no deja de haber recortes y ataques a los derechos de las personas de abajo, ¿no? Y donde la gente pues no estamos teniendo la suficiente capacidad de respuesta, ¿no? No sé si te respondo. Yo sé que usted no ha tenido nunca ningún préstamo, o quizás sí. Nunca he pedido préstamo. Ningún préstamo. No. ¿Usted suele comprar en establecimientos fruta y verdura? Muy raramente compro. ¿Forma parte de alguna huerta ecológica? Sí, unas cuantas. ¿Podría hablarme de ello como alternativa al esclavismo? Vale. Bueno, es un movimiento muy bonito que está surgiendo. Bueno, siempre ha existido, pero está teniendo como un renacimiento a raíz de toda la historia esta del 15M y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, por ejemplo, hay un huerto ocupado comunitario, hay uno en Coín, hay también en La Palmilla, hay varios. Está también el Caminito, le llaman a uno que está por el hospital, el cementerio de San Rafael. Hay un montón, ¿no? Hay otro en calle Rafael, ahí por Bailén. Y bueno, la cuestión es que con todo este asunto de los huertos, la gente lo que conseguimos también es autonomía, digamos, de todas las imposiciones de esta sociedad de mercado, ¿no? Hay países donde esto tiene mucha más tradición, ¿no? Cuando llegaron los años duros a Cuba, ¿no?, pues ahí está sembrado cualquier huequecito, ¿no? Y yo pienso que es el futuro, ¿no? Digamos, el racionalizar el tema de la producción y del consumo, que ahora mismo está totalmente desbocado, ¿no?, por la avaricia de los grandes capitalistas que nos han metido en una dinámica que nos lleva a la muerte, vaya, que no sirve. Me interesaría saber la opinión sobre esto de Francisco, ya que forma parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que entiendo que es mayoritariamente agrario. Sí,
De hecho, cuando se fundó se llamaba, y todavía se le suele llamar SOC, ¿no? Que significa Sindicato Obrero del Campo y del Medio Rural de Andalucía, ¿no? Y en el 2007, pues ya abarcando todas las ramas de trabajo, pues se decidió llamarse SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, que como bien acabo de decir, abarca todas las ramas, ¿no? Pues sí, desde ahí, desde el SAT, pues apoyamos al 100% los huertos urbanos, ¿no? Porque ya que, como tú bien has dicho, que es un sindicato mayormente agrario, pues apuesta mayormente por los productos ecológicos, ¿no? Por el ecologismo, ¿no? Que es el futuro, ¿no? Y apoyamos al 100% los huertos urbanos. De hecho, el SAT hay mucha gente que, como diría, han ocupado varias tierras. De hecho, una de ellas es la finca Las Turquillas, una finca militar con 1.200 hectáreas, para plantar y dar trabajo, ¿no? A muchísima gente, ¿no? Y en definitiva, lo que desde el SAT lo que queremos hacer es que hay que apostar hoy en día por el ecologismo, si no estamos perdidos, ¿no? Porque yo creo que no sabemos hoy en día lo que estamos comiendo, ¿no? Lo que nos vienen de los invernaderos, y ahí se utilizan muchísimos productos químicos, ¿no? Y ¿Usted cree que las huertas ecológicas podrían ser una solución a la falta de alimentos? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Lo propone como alternativa al sistema actual de cultivo que hay? Porque quizás al hacer huertos ecológicos, usted, que entiendo que ha trabajado en el campo, también alguna vez sí, le quitaría el trabajo, porque al no ir a establecimientos como supermercados y no consumir esta clase de productos, al cultivarlos uno mismo, al final le está quitando trabajo a los profesionales. ¿Puede ser? Bueno, también puede ser, pero hay que darse cuenta que hay mucha gente que si no tiene, por ejemplo, €1 para poder comprar 1 kilo, por ejemplo, de tomate, pues con ese euro puede plantar varias semillas, ¿no? Varias plantas de tomate y puede comer más, ¿no? Con ese euro, ¿no? Que lo que reivindicamos es eso, ¿no? Que aunque si tenemos poquito, saber aprovecharlo, ¿no? Señor Watson, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Acerca del cultivo ecológico y la independencia total de la economía que se propone en este modelo de vida. Bueno, esto nuevamente representa una alternativa al modelo de producción agrícola, ¿no? Yo entiendo que ojalá se pudiera recurrir a este tipo de modelo, pues, de forma más generalizada, ¿no? Definitivamente el tener que recurrir a entrar en un establecimiento, y más concretamente que el compañero participó en la toma, se da uno cuenta que muchos de los productos que allí se venden no son siquiera producidos en nuestro territorio. Estamos hablando más concretamente, yo que pertenezco al movimiento pro-palestino, pues aquí en el Mercadona se están vendiendo sacos de patatas que provienen de Israel. Me autocorrijo, no provienen de Israel, lo mercantiliza Israel, pero son patatas que se producen en Cisjordania. Estamos hablando de que, fruto de la ocupación militar, nosotros tengamos que estar consumiendo unos productos que perfectamente los producimos aquí. Entonces, yo creo que hay que racionalizar no solamente el consumo, la producción y la distribución de muchos de estos productos. Y definitivamente, cuando estamos comprando de un país terrorista como Israel productos agrícolas, cuando nosotros mismos los producimos aquí, pues representa una condición sonrojante, ¿no? Por ejemplo, los productos lácteos, ya saliéndome un poquito, pero dentro del mismo contexto, tener que comprar lo que son los excedentes de Francia, porque son mucho más baratos, y dejar que el sector lácteo, por ejemplo, gallego y asturiano, se vayan a pique, porque nosotros entendamos que primero prioriza lo que son los precios a nivel de mercado, porque es en eso que se ha convertido la Unión Europea. La Unión Europea, que en un principio intentaba hacer una unión de los pueblos, desmarcándonos de la unión de los mercados, se ha convertido en eso, en un gran mercado, ¿no? Y no entiende de productores, no entiende de consumidores, entiende solamente y básicamente de hacer dinero y hacer caja. Efectivamente, esta opción alternativa de los huertos urbanos, pues yo desconozco realmente en detalle cómo se producen, cómo se distribuyen, pero entiendo que es una muy, muy interesante alternativa. Muchas gracias. A ver. ¿Tiene algo que aportar sobre el tema?
Bueno, yo simplemente lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que acabo de decir antes, ¿no? También, ¿no? Que yo creo que más o menos estamos en la misma línea, ¿no? De si la gente no puede comprar con ese euro, como he comentado antes, pues por lo menos que lo invierta, y si puede plantar más matas de tomate, pues con eso podrá comer más tiempo, ¿no? Sí, es verdad que también le puedes quitar, a lo mejor, pues si lo hace más gente, puede quitar el puesto de trabajo a las tiendas y tal, pero hay que ver que la problemática de hoy en día está afectando a muchísima gente, ¿no? Y que no tienen nada para comer, que no tienen casi no tiene acceso a los alimentos, ¿no? Entonces, con lo poquito que tienen, pienso que debería hacer eso, y sobre todo apostar por el ecologismo, ya que en muchísimos supermercados, por no decir todo o casi todo, no se sabe de dónde vienen esa fruta y esa verdura, ¿no? Esos alimentos, ¿no? O con qué está criado eso, ¿no? Yo quiero comentar algo sobre eso, porque siempre que se habla de ecología se habla de puestos de trabajo, ¿no? Dando por supuesto que confundiendo por un lado trabajo con empleo, y dando por supuesto que la única forma de funcionar en este planeta sea mediante el empleo. Yo creo que el empleo, tal y como se ha entendido hasta ahora, está en vías de extinción, al igual que esta sociedad entera, pero concretamente eso, que es crucial, está cambiando totalmente, ¿no? Es decir, seguimos con la consigna de pleno empleo y preocupándonos, digamos, que si tal conducta va a hacer que se pierda un empleo, cuando realmente la mayoría de los empleos son socialmente no solamente inútiles, sino nefastos para la sociedad. Están hechos están planteados hacia el lucro de los empresarios, no hacia la función social. Y luego se desvaloriza, se invisibiliza, incluso se llega a negar todo el trabajo que hay de gente que no estamos empleados. Y de gente que está empleada también, que también trabaja afuera. Quiero decir, trabajo, esto mismo que estamos haciendo ahora es trabajo. Cualquier actividad que genere cosas para la sociedad es trabajo. Sin embargo, se nos ha llevado a un punto de que se sacraliza el empleo y se desprestigia el trabajo, ¿no? La producción de todo, ¿no? Digamos, del mismo hecho, tú estás en Facebook, estás generando para la sociedad en cualquier cosa que estés haciendo que no sea solo para ti, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ir introduciendo, digamos, cada vez más la lucha por la renta básica, además por la renta básica de las iguales, que tiene alguna diferencia con la universal, que es solo en dinero. La renta básica de las iguales se plantea que una parte de un tanto por ciento de ese mínimo que debía de tener toda persona por el hecho de estar aquí, no se invierte, no te lo dé la sociedad en dinero, sino en cosas comunitarias que necesitamos, y que todo eso se decida colectivamente, ¿no? Esto es todavía una cosa no suficientemente conocida ni debatida, ni siquiera en la izquierda, pero que creo que tenemos que ir dándole caña a ese tema también, en mi opinión. ¿Esto se puede entender como una forma de anarquismo? Pues ponle el nombre que quiera. A mí me gustan todas las tendencias de la izquierda, pero también pienso que nuestra también manía por etiquetar y todo eso y clasificar, muy occidental, por cierto, tampoco nos ayuda a avanzar. Yo que muchas veces he sido muy identitario con todas las cuestiones de este tipo de palabras y simbologías y que me encanta. El anarquismo, el marxismo, el feminismo, el ecologismo, todo eso me encanta, el indigenismo. Pero yo creo que a la hora de ponernos de acuerdo, de llegar más gente, de ver qué hacemos, no debemos centrarnos mucho en si se llama así o asado, ¿no? Porque además, de alguna manera,
más que abrir el debate, a veces eso lo cierra, ¿no? Como diciendo, eso es anarquismo, pues entonces me voy a la base del anarquismo y el anarquismo dice esto, esto y esto. Que luego nunca es verdad, porque luego hay 20.000 tendencias en cada cosa de esta también. Yo creo que el nombre que se le ponga da un poquito igual, ¿sabes? Pero lo importante es que entendamos la reflexión y sobre todo la praxis, que nos pongamos manos a la obra, que digamos que otro mundo es posible, pero además es posible y está siendo real ahora mismo. Lo que pasa que, claro, es lucha contra esta sociedad, este sistema que hay ahora, pero que todo eso que estamos pretendiendo, digamos, se está consiguiendo hasta cierto punto en muchos sitios, ¿no? Y en muchos momentos, ¿no? Y alguna gente le llama así, otra gente le llama de otra manera, y otra gente procuramos no llamarlo, no nombrarlo en ese sentido. O si nombramos a todo, porque digamos ahí esto, que por supuesto el anarquismo tiene muchas aportaciones y tal, pero no solamente, ¿no? Está muy bien. Señor Watson, me interesaría su opinión, porque frente a este modelo de sociedad del que estamos hablando, de, digamos, independencia económica, de un trabajo remunerado no solo con dinero y de una consideración del trabajo más allá de lo que se considera actualmente, ¿qué modelo de sociedad propondría usted? Bueno, yo definitivamente propongo un modelo social, propongo un modelo abierto, participativo, democrático. Yo apuesto por un socialismo democrático y apuesto por lo público. Definitivamente la apuesta por lo público es lo que tiene que centrar el debate, no si nos llamamos marxistas, leninistas, anarquistas, trotskistas. Yo creo que se tiene que crear un gran frente de izquierda, un gran frente popular que realmente pues cree las bases para una unidad desde la izquierda, para que esa apuesta por lo público, para que esa apuesta por una educación de calidad, por una sanidad que hasta este momento había sido de calidad y le llegaba de forma universal a todos los ciudadanos, fueran españoles o extranjeros, pues pudiera tener realmente esa repercusión que nosotros buscamos. Entendemos también que desde la misma izquierda proponer en lo público representa pues mayor creación de puestos de trabajo. El poner la gestión de lo público en manos de los sectores privados definitivamente lo que representa es precarizar el trabajo, precarizar las prestaciones, precarizar la educación y precarizar los cuidados tanto sociales, de la dependencia, así como de la sanidad y de todos los sectores. Entiendo que lo público es la gran apuesta por la que tenemos nosotros que volcarnos. Todas las formaciones de izquierda, todas las tendencias, incluso las más utópicas, en las que se enmarcan las ideas que no ideología anarquista, que son ideas filosóficas de una utopía, de un modelo que sería bello, sería muy lindo, pero es poco pragmático, así lo entiendo yo. Yo quiero ir más por lo concreto y entiendo que desde un tipo de ideología tal vez un poco más concreta, con un criterio más definido, desde ese pragmatismo se pueden realizar acciones de mayor contundencia. Bueno, utopía es una palabra muy fea. No, en absoluto. Utopía es de un sueño que todos estamos buscando. La utopía es ese sueño del que todos andamos detrás y que se hace tan complicado el poderlo alcanzar, pero para nada es feo, es un sueño precioso. Pero ¿no cree que es una palabra que, por su definición, paraíso inimaginable, le pone límites a la naturaleza humana? Dice, esto no te lo puedes imaginar. Esto es imposible. Niega que... Perdona que me meta. Pero niega que... La palabra a mí me encanta la palabra utopía también, pero sí es verdad también que de alguna manera utopía es como no está en ningún lugar, ¿no? Entonces está negando, por ejemplo, el comunismo primitivo sí está en algunos lugares, ¿no? Y también hay experiencias, digamos, en esta sociedad intentar y conseguir a veces pues espacios de libertad, de una manera de producir que no vaya contra la naturaleza, que no nos explote entre nosotros y nosotras, etcétera. Entonces, está muy bien lo de la utopía, pero bueno, sí tiene un punto así de que eso de que no está en ningún lugar, también como que tiene un puntillo ahí como derrotista, ¿no? O algo así. Pero bueno, también la gente, yo lo entiendo en realidad más como dices tú, ¿sabes? Un sueño bonito y si no lo ven, pues... Que hago el inciso. Yo, por ejemplo, he vivido en Latinoamérica, como he comentado antes, y conozco,
por ejemplo, Venezuela, que es un caso que quisiera tratar, y desde aquí hago un homenaje al comandante Chávez, que falleció recientemente y que es uno de los grandes adalides de la revolución democrática en Latinoamérica, y es el espejo donde tenemos que mirarnos más a menudo. Pues yo, que he estado, por ejemplo, en tiempos de gobiernos de Carlos Andrés Pérez, que fue un gran amigo de Felipe González y del socialismo, como lo entiende en socialdemócrata de aquí, tal vez uno de los más corruptos líderes latinoamericanos. También he estado en tiempos de Calderas, otro presidente extremadamente corrupto. He conocido Venezuela con diferentes liderazgos, pero definitivamente la Venezuela que, aunque en momentos como el de Calderas con la corrupción o el de Carlos Andrés Pérez se intentaba visualizar que un cambio de esa sociedad pudiera degenerar o pudiera generar pues una patria menos corrupta, más solidaria, donde esos ranchitos que rodean la ciudad de Caracas, que da un aspecto terrible, pero que definitivamente más de 1 millón de personas viviendo o malviviendo en condiciones han cambiado. O sea, esa utopía en ese momento, porque pudo haber sido una utopía, definitivamente un sueño de que eso pudiera cambiar y convertirse definitivamente en un modelo de socialismo del siglo XXI, que sí que lo quisiera definir así, porque es un modelo donde la solidaridad impera, donde los médicos, donde los profesores, por ejemplo, los que han llegado de Cuba, que han sido más de 300.000 y han puesto en práctica un tipo de educación y de trato sanitario para con las poblaciones y los sectores más degradados de la sociedad, cómo se está haciendo una nacionalización por parte de esas empresas transnacionales depredadoras, entre las cuales hay unas cuantas españolas y norteamericanas. O sea, eso en un momento dado pudo ser una utopía. ¿Cómo podemos, un país tan rico como es Venezuela, con los yacimientos petrolíferos más amplios de Latinoamérica y del mundo, mantener esas bolsas de pobreza tan espantosas como sufría? Pero el mismo caso, o tal vez incluso peor, lo estaban sufriendo Bolivia, lo estaba sufriendo Ecuador, donde estos mismos procesos, también utópicos en su momento, están llevando a una realidad, y es que se pueden cambiar las políticas, es que esos sueños se pueden alcanzar. Hay que hacer unos cambios de la sociedad. Definitivamente vemos como en esos países la población, que uno entiende que si son medio indígenas o medio atrasados o medio... No, definitivamente nos están dando una clase a nosotros de movilización y de activismo. Están saliendo a la calle, están luchando por sus derechos y están implantando un modelo de sociedad que es dictado por mucha gente como de dictatorial, el gorila rojo, el dictador y tal y cual, pero que definitivamente, como en el caso del comandante, a quien yo personalmente he conocido y he tratado, es uno de los modelos más democráticos, un hombre que ha ganado 8 plebiscitos, no puede ser considerado de autoritario, y definitivamente pues ha planteado un nuevo modelo de que se puede vivir en una sociedad mucho más justa y más solidaria, donde se pueden efectivamente realizar nacionalizaciones, reformas agrarias y llegar a los estratos más pobres de la sociedad, que son los que han votado y los que seguirán votando al candidato Maduro en las próximas elecciones, a través de ese sueño que es alcanzable. Pero es alcanzable solamente cuando la población toma las riendas de su destino. Lo ha hecho en Latinoamérica, y yo quisiera que eso un día se plasmara en nuestra sociedad española. Con el 15M tal vez como génesis, o tal vez otros movimientos, pero en la calle es donde todos tenemos que confluir para conseguir esa revolución. ¿Y cuál es el camino que usted propone hasta nuestra propia utopía? ¿Cuál es el camino que cree que deberíamos tomar en España para el cambio del modelo de sociedad, ya sea a un lado o hacia otro? Definitivamente medios como este, medios como La Clave, participan y generan ese debate que puede llegarle a esa juventud que está muy a menudo adormecida, que está distraída tal vez en este modelo consumista de que si el móvil es 3G o tiene tal, o si las chicas pues hay que derivarlas a que el Sálvame sea su referente, o los muchachos que el fútbol, que a mí me encanta el fútbol, pero que no sea la única cuestión en la que podamos discutir en los cafés, sino que podamos concienciarnos en que existe en este momento un modelo productivo y de sociedad que es criminal para con los jóvenes, que crea, por ejemplo, como en el caso andaluz, un índice de desempleo que supera el 50% de los jóvenes, muy por encima del 50%, y que definitivamente estos jóvenes, vosotros que son los que tenéis, yo ya soy un poquito mayor, tenéis en vuestra mano el poder tomar la calle. Es que ser jóvenes y ser de derecha es incompatible con
con tener un mínimo de cerebro, ¿no? Entonces, salir a la calle, salir a concienciar, aprovechar en los cafés, hablar tal vez un poco menos de fútbol o de los problemas del corazón y hablar un poco más de cómo podemos transformar la sociedad. Como he dicho antes, el 15M, Democracia Real Ya, o utilizar los canales que nos permite, como el Internet, las nuevas tecnologías. Esta es la única forma, porque tenemos vetados todos los medios de comunicación oficiales. Entonces, definitivamente, para ese cambio es la calle, ahí donde tenemos que confluir con esta revolución y pues implicar más a los jóvenes en los institutos, en las universidades, porque ocurrió en el pasado incluso con una dictadura feroz. Existía un modelo asociativo universitario mucho más importante del que existe ahora. Pero cuando los jóvenes empiezan a darse cuenta de que no pueden pagar una matrícula para poder estudiar, que no pueden acceder a un puesto de trabajo digno, que no pueden realmente y en definitiva emanciparse como jóvenes, porque van a tener que, como dice la media, el 35% de los jóvenes, hasta los 35 años los jóvenes tienen que residir con los padres. Cuando se abran los ojos esa juventud de que ese modelo se puede cambiar, porque fue diferente en el pasado y puede ser muy diferente en el futuro, allí es que tenemos nosotros prósperamente un éxito en esa revolución. Muchas gracias. Me interesaría la opinión, sobre todo, especialmente la de Francisco, ya que usted participa en campañas que van más allá de la conciencia, de la concienciación y de tomar la calle. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho el compañero, ¿no?, o casi, o si no el 100%, por lo menos 99%, ¿no?, de que la concienciación es difícil, en verdad, ¿no? Es difícil concienciar a la gente de que el único camino para conseguir una sociedad justa, de igualdad, y que no se preocupen con las nuevas tecnologías y tal, y nada más que el fútbol, que también a mí también me gusta el fútbol como deporte y tal, eso es lo que tiene la gente en la cabeza, por desgracia, ¿no? La juventud, por desgracia, tiene en la cabeza simplemente tener 40 o 50 euros para el fin de semana y el resto de la semana estar enganchado en el 20, ¿no? Yo tengo 24 años y eso lo estoy viendo incluso en personas de 30 años y más, ¿no? De ahí viene el chiste ese de que por qué Jesucristo era español, ¿no? Porque tenía 33 años, estaba soltero y vivía con los padres, ¿no? Y sin trabajo. Pero yo creo que para generalizar y ser más breve hay que salir a la calle y concienciarse, ¿no? Y aprender también de personas como, por ejemplo, también el compañero Guaso, ¿no? Que ha estado en muchísimos sitios, sabe bastante de la lucha, ¿no? Y de lo que es la lucha no solo jornalera, la lucha social y la lucha en general, ¿no?, de los pueblos del mundo, ¿no? Usted estuvo con Gordillo en el asalto al Mercadona. ¿Con qué fines tenía ese asalto? Bueno, eso... ¿Fines de concienciación, quizás? Sí, es decir... Pero eso va más allá que salir a tomar la calle. Sí, también, es una forma de activismo. Ahí está, exactamente. La forma de decir, señores, el 80% del Producto Interior Bruto del planeta lo controlan aproximadamente unas 60.000 personas. Eso debe ya de acabar, ¿no? La alimentación. La gente no tiene casi ningún acceso a la alimentación. Con esos 9 carritos que le dio bombo a casi todos los medios de comunicación de casi todos los países del mundo, porque ya de hecho a la sede nacional del SAT recibimos llamadas incluso de apoyo de algunas organizaciones de los Estados Unidos, incluso, ¿no? Parece increíble, pero es verdad. También llamadas de apoyo del ministro de Agricultura de Venezuela, de un montón de periódicos, bombardeo de correo y tal, de por qué se ha hecho eso, ¿no? Y simplemente para decir, señores, que el año pasado en España se tiraron más de 5 millones de toneladas de comida en perfecto estado, y la gente está pasando hambre. Olvídate de la ley, que la ley a veces no es justa, como dice Julio Anguita. Olvídate de la ley y sal a la calle y haz esto. De hecho, muchos compañeros, por ejemplo, de Izquierda Unida han defendido ese acto de Sánchez Gordillo, y otros no lo han defendido, como por ejemplo, uno de los que lo defendieron era Alberto Garzón, y algunos de sus compañeros propusieron la expulsión de su partido por ser tan radical, entre comillas. Y yo soy radical porque voy a la raíz del problema, y el principal problema es la alimentación, que muchísima gente, sobre todo si hablamos a nivel mundial, es catastrófico, ¿no? Pero a nivel andaluz como estamos, o a nivel español,
Hay miles y miles y miles de personas que no tienen nada para comer y se les niega esa comida. Muchas gracias. Sí. A ver, yo creo que cuando el mismo Juanma y Cañamero y tal dicen que es una cuestión simbólica, lo plantean fundamentalmente para zafarse de la cuestión legal. Pero para mí la potencia de las ocupaciones de fincas o de la expropiación, que fue más una expropiación que un asalto, está precisamente en superar lo simbólico. Yo creo que cuando realmente enganchamos con la población, que no solemos hacerlo, es cuando superamos lo meramente simbólico. La gente está harta también de solamente manifestaciones que son como, bueno, como la... Es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, eso es como las procesiones que va a haber ahora, ¿no? Ellos sacan unas banderas, tú sacas otras. Entonces, cuando tú haces algo, digamos, aunque sea poca cantidad y eso va a ir para poca gente, pero cuando tú haces algo que te soluciona un problema real a la misma gente que lo hace o a quien, por ejemplo, el tema este de la comida, con quien la comparta, ahí es cuando la gente, digamos, se ilusiona, porque ve que no es solo una cuestión, digamos, dialéctica, ¿no? De que la derecha dice una cosa y ahora la izquierda decimos otra y tal. Yo creo que el paso ese a la acción directa, a que hay que seguir exigiendo, pidiendo, protestando, pero tomar también, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo, ¿qué está pasando, por ejemplo, con la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Que nos hemos tirado, pues no sé si ha sido un año o más, creo que 2, cogiendo firmas, además una firma súper complicada, nos ponían cantidad de trabas, si se sale del cuadrito no vale, para todo el asunto este de la iniciativa legislativa popular, que bueno, cuando se debata, desgraciadamente se va a ver que probablemente pues no se va a conseguir, ¿no? Va a estar con el PP solamente para que no... Eso nos ha servido para llegar a mucha gente, está muy bien, pero ahora estamos viendo, digamos, los límites de eso, ¿no? Y por eso ahora estamos con toda la campaña esta de Real Ojos, ¿no? Como aquí en Málaga la Corrala de la Buenaventura y otras muchas que está viendo por la provincia y en otras partes de Andalucía. Y ahí se adquiere mucha potencia en esos momentos, porque la gente dice, bueno, vale, esta persona me habla, lo que me dice es interesante, pero es que no solo me habla, es que yo estaba sin casa y ahora me he juntado con él y con ella y hemos conseguido una casa. O lo del Banco Bueno en La Palmilla, ¿no? Es que estábamos pasando hambre y ahora estamos aquí disfrutando, digamos, encima de la abundancia que te da el pasar del dinero, de las subvenciones y de todo eso. Por ejemplo, el caso de La Palmilla con el Banco Bueno, el 26 de febrero y la Casa de la Buena Vida, que están muy conectados esos tres espacios, es un caso que desde mi punto de vista demuestra la potencia de la gratuidad. Allí hay psicólogos, abogados, el comedor, yo qué sé, hay huertos, hay todo, hay un gimnasio, hay 100 personas, nadie cobra ningún monitor, nadie paga nada tampoco, y tenemos de todo. Es que ponemos en internet, necesitamos tal, y llega inmediato, porque cuando tú lo das todo, la gente te lo da todo también. Es como con el asunto de la represión. Si tú te pringas cuando la gente la detienen, o aunque te caiga mal el detenido, digamos, pero tú estás ahí continuamente viendo que eso es importante, luego cuando van a por ti la gente también es solidaria contigo. Entonces, necesitamos, pienso yo, para llegar a la población, superar lo simbólico y ayudarle a la gente a solucionar sus problemas reales, que son acuciantes. Mira, allí hicimos un pasacalle por la Trinidad, íbamos hablando que si nos quieren desahuciar tardía, la gente miraba más o menos y tal. Pero cuando la gente realmente se paraba, se venía, firmaba, cogían el micro ellos y ella, era cuando decíamos, por favor, no os suicidéis porque tengáis un desahucio, no os deprimáis, no os amarguéis, no os escondáis. Hablemos del tema, busquemos alternativas, intentemos pararlo legalmente, si no, hagamos piquetes para pararlo, al mismo tiempo vayamos ocupando sitios para alojarse. Decía, hay un montón de alternativas. Cuando la gente le decía algo así, es cuando ponía la oreja. Porque no le está hablando de teoría política ni nada, le está dando soluciones reales a los problemas reales que le está causando el sistema. Yo creo que el cambio viene por ahí. Es una opinión muy sólida. Me gustaría saber la de Watson acerca de esto que va más allá de la concienciación.
No, definitivamente la labor que se está realizando a través de estas asociaciones es muy loable. Nuevamente, en ese aspecto no tengo yo muchos detalles, pero sí efectivamente sé que hay un gran sector de la población que más y más está simpatizando con estos movimientos, que como dije antes, es lo que está mostrando que hay formas alternativas de luchar contra esta situación. Las personas terminen lanzándose por sus balcones cuando son víctimas de los desahucios y tengamos políticos que se nieguen a aprobar leyes, primero con la dación en pago con carácter retroactivo, o que se puedan agilizar o se pueda crear, como desde nuestra formación política hemos intentado trasladar al Parlamento, de que se pueda hacer una moratoria durante el tiempo y los años que esta crisis, que no ha creado la clase trabajadora, está sufriéndola ella. Pues, en fin, que aparezcan estos espacios como están apareciendo, como el Banco Bueno y como los que ha enumerado Fali, pues es realmente... Pero sería interesante que se pudieran difundir más, que pudiera llegar a más gente. Yo mismo, que estoy en la política, pues no tengo todos los detalles que quisiera tener, ¿no? Sería interesante que se pudieran hacer campañas informativas para que se pudieran trasladar y se pudieran sacar del espectro, por ejemplo, del área de La Palmilla y tal, para que en otras muchas áreas de aquí, porque no solamente en barrios marginales como puedan ser los que se han enumerado, pero incluso es que hay barrios que son de clases medias que están empezando a sufrir los azotes de esta crisis financiera y de la forma en la que los bancos están tratando a los clientes y a los que son propietarios de sus viviendas, ¿no? Entonces, todo espacio que se abra para mostrar una alternativa, yo creo que sería interesante el que los pudiéramos difundir, y nuevamente pues agradezco a este medio, a La Clave, al que se preste a que este tipo de mensajes se repercuta y se difundan. ¿Qué formas de difusión alternativas a esta ve usted efectivas? Porque La Clave no es un medio que llegue a demasiada gente. Todavía, pero esto es como una bola de nieve que con la ley de la gravedad y en la caída va arrastrando a más y más gente. Pero, por ejemplo, Salvados, y perdón que le interrumpe, Salvados es un programa de La Sexta de mucha conciencia, que llega a muchísima gente, y sin embargo en Málaga, por poner alguna cifra, al día se producen alrededor de 26 desahucios, y sin embargo las personas no acuden a la plataforma de afectados por la hipoteca y suelen renunciar a ese medio y al final se suicidan o dejan que la hipoteca se lleve su casa. Eso es cierto. Yo recuerdo haber participado junto con Fali en el intento, o sea, no en el intento, hubo un intento de desahucio en una vivienda aquí en el Río de la Miel hace un mes y algo, que fue desbaratada, vinieron los medios de comunicación y tal, y bueno, finalmente ni esa ni varios días después, que se iba a producir con el mismo banco como protagonista, decidieron el no practicar ese desahucio. En fin, hay modalidades por las cuales nosotros podemos difundir y podemos trasladar. Este medio, tal vez, como has comentado, no esté llegando, o tal vez no esté llegando el intermedio como debería llegar, pero es que en este momento es que se hace mucho más difícil incluso el poder participar de intentar parar un desahucio. ¿Por qué? Porque hay una nueva legislación que incluso aquellas personas que participen para bloquear ese desahucio pueden ser penalizadas, no sé si con 6.000 euros. Es una brutalidad. Aquí se está intentando cambiar el sistema jurídico para ponerlo a servicio todavía más de los grandes sectores financieros, y el penalizar a una persona por participar en una movilización que repercuta en que una familia con hijos puedan mantener su techo, pues es realmente deleznable. Definitivamente debiera de llegar a más gente, pero el hecho de que también la legislación cambie y pueda castigar de la forma tan brutal que lo pretende hacer este nuevo ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, pues definitivamente pues echa para atrás seguramente a mucha gente. Nosotros, de todas formas, cuando se nos avise, seguiremos yendo y seguiremos intentando bloquear, y ya veremos lo que pasa. Eso no nos va a frenar. Yo mismo, por ejemplo, cuando iba en la flotilla dirección para Gaza, Israel dijo,
tenemos aquí la cárcel preparada y cuando lleguéis son 7 años los que os vamos a pedir de fiscalía como presos, y eso no nos echó para atrás. Es más, queríamos incluso que salieran los barcos con mayor rapidez. Entonces, cuando más te plantan un tipo de restricciones, incluso de políticas de represión, es cuando más tenemos nosotros que movilizarnos para luchar en contra de ello, definitivamente. Usted está hablando de que el problema es que no llega suficiente gente a los medios y también la legislación que se está poniendo en contra. Pero ¿no cree usted que un problema de la sociedad actual es que después de oír muchas verdades y de sentirse muy consciente y de ir a charlas, por ejemplo, como la de Alberto Garzón que se dio aquí, luego vuelven a sus casas y se encierran en su torre de marfil aislados y hacen su vida normal, en vez de actuar como, por ejemplo, está haciendo Fali en muchas iniciativas y está haciendo usted y está haciendo el señor Francisco? ¿Tiene algo que añadir? Sí. Vamos a ver, esta sociedad es una sociedad terrorista, ¿no? Y es experta en manejar el miedo. El miedo y la vergüenza, ¿no? Son dos sentimientos que desde pequeño nos han metido. Por ejemplo, el otro día, vamos a ver, continuamente la prensa burguesa, cuando viene, por ejemplo, a la Corrala de la Buenaventura que tenemos en la Trinidad, está todo el tiempo buscando, digamos, que los que han ocupado ahí son los desahuciados. Además, los desahuciados hipotecarios, ¿no? Que son los que ellos entienden bien. Y bueno, concretamente, allí hay 13 familias. Había uno que era de un desahucio hipotecario. El hombre este se fue. Y el resto no son de desahucio hipotecario. Y yo al principio ni me daba cuenta de eso. Y cada vez que me hacían esa pregunta, pues escurría el bulto. Le decía, bueno, habla con ellos directamente, o pasaba el móvil a cualquier compañero o compañero. Pero ya me he dado cuenta un poco de lo que ocurre desde mi punto de vista. Por ejemplo, la gente que se ha creído el cuento de la clase media, se ha hipotecado y toda esta historia, a la hora, digamos, de arruinarse, tiene mucha vergüenza. Muchísima vergüenza. Por eso no nos avisan para parar el desahucio, la grandísima mayoría. Por eso no se realojan luego en otro sitio y prefieren irse a vivir a un parking de la familia, aunque estén fatal, o acoplarse con el resto de la familia, aunque se lleven mal, o incluso los casos más extremos, el suicidio, o emigrar. La gente pierde la cabeza. Es decir, cualquier cosa antes que admitir que yo, que estaba vacilando, ¿no?, con mi autoexplotación, o con permitir que me estuviera explotando algún cerdo de estos, estaba vacilando hasta ante gente de mi misma clase social, pero que está más machacada que yo, de hasta qué punto con mi sumisión he prosperado durante el boom económico. Ahora estos compas no quieren admitir, digamos, que no llevaban razón. Por ejemplo, un caso claro fue el suicidio este de Euskadi. Creo que fue en Baracaldo. La mujer esta había sido alcaldesa del PSOE. Había sido concejal, su marido era concejal en ese mismo pueblo. Yo conozco a la gente de Baracaldo. Me refiero a la gente compañera luchadora de allí, hay un colectivo que se llama Berriochoa, que lleva luchando contra la exclusión social allí muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la gente que ahora lleva estos desahucios son esos mismos, porque por desgracia la gente nos repetimos muchísimo, los hiperactivistas, que somos pocos y pocas. Entonces yo me imagino a esa mujer diciendo, ahora yo, que llevo enfrentado aquí a los locos del pueblo, digamos, que encima serán más berchales muchos de ellos y tal, ¿no? Yo qué sé, 15 años, ahora yo tengo el problema, yo voy a ir a pedirle ayuda a esta gente, antes me tiro por aquí. Eso parece increíble, pero eso es lo que está pasando. ¿Qué tipo de gente hay, por ejemplo, entonces en la Buenaventura y en las otras corralas que se van montando? Pues hay activistas, gente que ha estado ocupando desde hace mucho tiempo, porque hay gente que hemos estado en crisis toda la vida, y lo novedoso, porque si no sería un poco lo de siempre, lo novedoso son parejas jóvenes con niños que no consiguen independizarse. Y aprovechan todo este movimiento para independizarse. Y desahucios de alquiler. Que eso es un debate que tenemos también. Y con eso termino. Dentro de la plataforma
de afectados por la hipoteca, que digamos tenemos un sistema ahí complejo que le llamamos unidad en la diversidad, porque estos desahucios, que es una comisión, nos hemos dotado de autonomía para parar no solamente desahucios hipotecarios. Porque el problema es que si, por supuesto que es mucho más fácil, pedagógico y clarito el luchar contra un banco que contra un arrendador. El problema que tenemos si no paramos desahucio no hipotecario es que a la gente más pobre la dejamos fuera. Normalmente cuando nos llegan casos de desahucio hipotecario, lo que hacemos es mediar, buscar alquileres sociales, obsesión en uso, el tema este de la buena vida, que también hay un barrio realojable, llamamos allí, donde la gente se puede instalar y ocupar lugares nuevos. Pero digamos que se me ha ido un poco el hilo, pero bueno, creo que queda un poco la idea clara, ¿no? Sí, hasta aquí Sí. usted ha dicho lo que hay. Sí. Lo que hay. Pero, ¿qué podemos hacer a nivel personal los ciudadanos para empezar a cambiar? A cambiarnos nosotros y a los demás, sobre todo. Vale. Yo creo que hay que superar. Mira, había un debate en Inglaterra en los 80 que decían anarchist class o anarchist working class. No, world class. Como diciendo, lo importante es la lucha de clases o lo importante es el estilo de vida, ¿no? Ese debate lo hemos tenido aquí también. Lo importante es que coma vegetariano, que vaya en bicicleta, no sé qué dicen algunas compas. Y otros decíamos, no, lo importante es que hagas la pintada contra la empresa esta que contamina, aunque la hagas con el spray que contamina. Bueno, pues al final yo creo que hay que superar ese debate. Tenemos que tener un estilo de vida militante, activista y coherente al mismo tiempo en la medida que se pueda sin obsesionarnos. Pero no por nada, sino por una cuestión pragmática. ¿Sabes? No es que... Es decir, sobre todo tenemos... Esto es mi gran caballo de batalla, ¿no? La gente dice, bueno, siempre estás de juicio, te agreden los nazis, no sé qué. Es decir, la gente se cree que... alguna gente, este es un desgraciado, digamos, ¿no? Yo disfruto como un enano con este modo de vida. Y eso es lo que yo intento continuamente, vaya, no que yo disfrute, eso es lo de menos. Quiero decir, lo que yo intento transmitir a la gente es que se vive mucho mejor así que de la otra manera, pero 1000 veces mejor. Y esto, que puede sonar muy frívolo, para mí es crucial. Por ejemplo, en el ascenso del fascismo fue crucial. Me refiero del nazismo alemán. A mí me gusta mucho William Reich, que ha escrito, por ejemplo, sobre todo en el libro Psicología de masa del fascismo. El tipo lo que decía es, vale, muy bien, los socialdemócratas en Alemania tienen una fuerza bestial, los comunistas también, los autónomos también, pero son muy aburridos, son muy grises. Imaginar un alemán así, de la izquierda, como muy racionalista, quiero decir. Y los nazis enganchaban a la población con rollo emotivo, digamos, ¿no? Todos cantamos a la vez o todos le pegamos a esta a la vez y como, no sé cómo decirlo, la cuestión, tengamos las ideas que tengamos, tienen que ser, no sé cómo decirlo, calientes, tienen que ser útiles para la gente, para hacerla más feliz. No decirle a la gente, no decirle a la gente, deja tu vida cómoda, súper guay y vente aquí a sufrir con nosotros, porque es que además no es así, sino date cuenta que estás en una trampa, sal de ahí y únete a esto que tiene mucho más sentido, produce más cosas, digamos, salir de las pasiones tristes, ¿no? Y pasarse a las pasiones buenas. Pero trabajar no solamente lo racional, digamos, no solo la conciencia, que la gente entienda que esto está mal y tiene que estar bien, sino que tenemos que llegar al sentimiento de la gente. Si no, el fascismo, el fútbol, la iglesia, todos los enemigos que tenemos van a seguir muchas veces ganando en el terreno. Si no entramos a la gente desde lo vital y desde lo emocional, a mí una frase de Marx que me gusta mucho, que es primero comer y luego filosofear. No sé, lo digo desde ahí. Muchas gracias por su opinión. Estoy seguro de que usted tiene algo que aportar.
Sí, no, la parte casi final de la intervención de Fali pues es muy interesante. Definitivamente estos momentos de crisis los que muy a menudo suelen traer pues son esos, los movimientos fascistas, ¿no? Definitivamente saben llegar con un tipo de consignas, saben poner en los oídos de las personas lo que quieren escuchar. Definitivamente pues caló en Italia con Mussolini, caló en Alemania con Adolfo Hitler, ¿no? Aprovechar un momento de debilidad de la sociedad, de un momento de gran crisis como los que estaban sufriendo estos países, pues suelen florecer este tipo de movimientos. Los tenemos en Grecia. En Grecia, en este momento, en el Parlamento se ha convertido, creo que en la tercera fuerza nacional, el partido neonazi. Y definitivamente, cuando existen estos procesos de crisis financiera importante y grave, se suele siempre buscar el chivo expiatorio. En Alemania pues fueron los judíos, en Italia fueron otros, no recuerdo en qué momento, pero en este momento en Grecia son los inmigrantes. Y ciertamente existe pues una cantidad importante de inmigrantes y definitivamente en vez de echarle la culpa al sector financiero, que es el que se endeuda y el que le pasa la patata caliente a la población, pues persiguen a la parte pues más débil de la sociedad, que son los inmigrantes. En España pues está sufriendo pues un proceso similar hasta cierto punto, porque estamos viendo cómo incluso en nuestras instituciones el gobierno del Partido Popular entiende que un inmigrante que está sin trabajo pues no tiene por qué pues seguir en el país, ¿no? Cuando han sido realmente los inmigrantes los que han venido a España, han salvado la seguridad social en su momento y han hecho el trabajo que no han querido hacer muchos españoles en ese momento. Entonces, definitivamente no podemos estar echando a los inmigrantes una vez que esa crisis financiera pues ataca a nuestra sociedad. Definitivamente lo que hay que ver es que nuestros vecinos, que ya lo son, estos inmigrantes que han dejado todo atrás, han venido, han contribuido con nuestra sociedad y con nuestra economía, no se pueden convertir en esos chivos expiatorios. Los fascismos son realmente muy oportunistas. Nosotros tenemos incluso un partido político con representación parlamentaria que es UPyD, también conocido como Amanecer Magenta, que definitivamente pues está mostrando la cara más siniestra de la política a la hora pues de tildar tanto a los sectores como son la mujer, como el ecologismo, los mismos inmigrantes, pues con un tipo de discurso realmente terrible. Y no obstante, los criterios que se siguen a la hora de encontrar a los políticos mejor valorados encuentran en esta formación política un referente. Eso es lo que asusta. No tienen nada que aportar, son oportunistas y definitivamente pues nos mueven hacia un discurso que realmente es peligroso. La política tendría que estar al servicio de los ciudadanos y no lucrarse en el sentido en el que lo hacen algunas formaciones políticas que se lucran de esa tragedia, de ese drama que están padeciendo gran parte de sectores de la sociedad. Ocurrió, como comenté antes, durante la República de Weimar en Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, y definitivamente con el crash de Wall Street de 1929, la crisis que sufre esa gran potencia que fue Alemania, pues induce a que algunos sectores inducidos por lenguas muy viperinas y que saben poner en los oídos lo que la gente quiere escuchar, manipula esas conciencias para que se alcen esos modelos autoritarios que, como el fascismo, solamente traen desgracia. Muchas gracias, señor Watson. Estaría encantado de compartir un debate con usted sobre la política, pero llegamos a los últimos minutos del programa. Me gustaría darle la oportunidad de expresar cualquier cosa que crea oportuna, si lo cree necesario. Bueno, es verdad, ahora mismo pues aquí todo lo que se ha hablado, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, que estamos de acuerdo si no al 100%, por lo menos al 99%, ¿no? Y que, bueno, gracias a programas como este, como La Clave, que nos da la oportunidad de por lo menos debatir algo, ¿no? Aunque por ahora no llegue a muchísima gente, pero yo creo que si se conciencia la gente verá más programas como estos, ¿no? Donde se le da la oportunidad de debatir y de expresar la realidad, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas gracias. Fali, ¿algo que aportar? Bueno, yo voy a anunciar una movilización muy interesante, o quizás dos. Bueno, ya he nombrado varias veces la corrala esta de la Buenaventura, en la Trinidad, y la propiedad de ese inmueble es de Bankinter. Y bueno, Bankinter
tenía un proceso abierto ahí contra una constructora que había allí. La constructora ya no está, ahora estamos nosotros allí, pero digamos se han aprovechado para mezclar un tema con otro y digamos legalmente han conseguido una orden de desahucio para el 9 de abril, a las 9:30 de la mañana. Encima con falsificación y todo, porque estaba para el 18 de julio, el día del alzamiento, y con tipe lo habían cambiado, bueno, todo un show. La cuestión es que por ahora legalmente no lo hemos podido parar, está mediando la Junta de Andalucía, Bankinter nos está presentando a las reuniones y ya estamos nosotros yendo al banco ahí a presionar. La cuestión es que estamos haciendo un llamamiento, la gente que pueda venirse el día 8 para dormir allí, que queremos llenar el edificio de gente, y también el martes día 9, desde las 8 de la mañana estamos convocando a la gente para hacer un piquete ahí grande y frenar, digamos, si no podemos con otra manera, con nuestros cuerpos el desahucio, el lanzamiento. Entonces, bueno, decirlo para que la gente lo sepa y luego también nombrar varias veces La Palmilla. Comentar que allí tenemos una lucha por la rehabilitación del barrio, que los edificios están muy mal. Tenemos también una lucha con la cuestión del agua, que EMASA está emitiendo facturas falsas, deteniendo a gente que engancha el agua. Hay un problemazo allí con el agua y los suministros en general. Está habiendo despidos de la gente digamos, más cercana a todos estos movimientos. Tal cúmulo de problemas y de luchas en La Palmilla que se nos ha ocurrido convocar una huelga general en todo el barrio para el 15 de mayo. Queremos aprovechar el 14 de abril y el 1 de mayo para ir calentando el ambiente. Todas las asambleas estas que he nombrado de las diversas luchas que hay allí en La Palmilla, todas están dando su aprobación a lo de la huelga. CGT y SAT están dispuestos a legalizarlo, CNT lo está hablando y comisiones. No sabemos digamos hasta dónde vamos a llegar, pero son dos convocatorias que quería resaltar, ¿no? El 9 de abril y el 15 de mayo. Muchas gracias. Animo a los espectadores a investigar, concienciarse y participar en estas protestas. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos en La Clave. Nos veremos próximamente. Y ya está.